Hi, I'm Anna here at the Memphis Public Library. I'm glad to join you all today for a story and some songs. Hola, soy Ana aquí de la Biblioteca de Memphis Public y vamos a leer y cantar y mover un poquito. Entonces vamos a hablar de este libro de Donald Cruz, se llama Freight Train en inglés o Tren de Carga y el autor dice Donald Cruz. Es un cuento bilingüe, entonces puedes leerlo en casa para aprender español o mejorar el inglés. Pero vamos a cantar antes de leer. Vamos a cantar Buenos días, ¿ok? ¿Están listos? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Muy bien, ok. Es una canción que pueden practicar en casa también. Ok, vamos a leer Tren de Carga. As I said in Spanish a moment ago, this book is bilingual, so it's really cool because you can practice your English or your Spanish learning as you go along. Un tren corre por esa vía. ¿Dónde hay el tren? Where's the train? Aquí está. Atrás el furgón de cola rojo. Sigue un vagón de tanque anaranjado. Very orange tank car. Vagón de toldo amarillo. Oh, ¿qué color es eso? Sí, es verde. Un vagón de ganado verde. Y un vagón de góndola azul. Me gusta el color azul. Vagón morado. Luego un furgón de tender negro y la locomotora negro. Tren de carga. Andando. Atravesando túneles. Está dentro de montaña. Pasando ciudades como Memphis. Cruzando puentes de andamio. Es un puente muy grande y alto. Andando en la oscuridad. Andando en la luz del día. Se va, se va. Se fue. Ese es el fin del tren de carga. Ok, y vamos a cantar otra canción. Esa, ¿cuál fue? Iba a cantar una canción, pero no recuerdo el nombre. ¿Cómo es? Bueno, vamos a contar. Tienes que tener los deditos, ¿ok? Vamos a contar. 1, 2, 3 deditos, 4, 5, 6 deditos, 7, 8, 9 deditos y un más son 10. 2 manitas, 10 deditos, 2 manitas, 10 deditos, 2 manitas, 10 deditos, cuento otra vez. Ok, y eso es nuestro cuento para hoy y las dos canciones. Y vamos a tener más cuentos en inglés y español más tarde. Quiero decir gracias para asistir a ese momento de cuentos. We are going to continue having story times in both English and in Spanish throughout this time of our closure. We hope you will join us as we continue to read you stories and songs. We'll see you there.
Hasta luego.